Dentro de los eventos que caracterizan a la reproducción sexual en plantas con flores, tenemos aquellos que están mediados por las interacciones entre el gametofito masculino y el esporofito femenino. Estas interacciones químicas se dan entre el polen y el pistilo. Para ello vamos a hablar de las guías químicas que tienen o que requiere que facilitan el crecimiento del tubo polínico en el pistilo. Vamos a hablar también de aquellas comunicaciones en las cuales se previene el crecimiento de tubos polínicos. En el primer caso, la incongruencia, cuando el polen proviene de especies diferentes a las que tiene el receptor, es decir, el esporofito femenino es de una especie y el polen proviene de una especie diferente. Y aquellos que ocurren cuando los esporofitos femeninos, los pistilos, son capaces de reconocer que el polen proviene de sí mismo o de organismos emparentados con ellos. Este último proceso se conoce como autoincompatibilidad genética y existen diferentes clasificaciones para hablar de estos mecanismos de autoincompatibilidad que revisaremos en esta presentación. Las interacciones entre el polen y el pistilo ocurren después de que se ha dado la polinización y antes de la fertilización. Estos eventos ocurren, por lo tanto, después de que el polen fue movilizado por diferentes vectores hasta alcanzar el estigma y antes de que se dé la formación de los cigotos. Las interacciones forman parte de un cortejo molecular entre el polen haploide y sus componentes diploides y el gineceo diploide, es decir, son interacciones entre el gametofito masculino y el esporofito femenino. Es importante aclarar que aunque el microgametofito masculino contenga 3 núcleos haploides, uno que está en la célula vegetativa y 2 que están en la célula espermática o célula generativa, tienen también tejidos que recubren al grano de polen y que tienen origen esporofítico. Esta cubierta que protege al grano de polen presenta proteínas que al originarse en el esporofito pueden estar presentes en formas alternas, es decir, cuando en el tapete se produjeron las proteínas, al ser un tejido diploide, pueden producir proteínas de diferente forma a partir de un genotipo heterocigoto. Forman proteínas de 2 diferentes formas alélicas. Es importante entender que el gineceo de las angiospermas es un tamiz de polen. Por el carácter heterotrófico del grano de polen, es decir, porque no lleva o no contiene suficientes nutrientes para que el desarrollo del polen en un tubo polínico ocurra, existe una dependencia de los recursos que le brinde el esporofito femenino. Es por lo tanto indispensable que tanto el grano de polen como la célula que conforma el tubo polínico se comuniquen de manera química con las diferentes estructuras que están involucradas en el proceso de el desarrollo del tubo polínico y la formación de las células espermáticas y el crecimiento del tubo polínico
desde el estigma hasta el micropilo. Existen diferentes momentos importantes en esta comunicación química y estructuras que están involucradas en esta comunicación, y todas ellas pueden afectar el desarrollo y crecimiento del tubo polínico en las células papilares del estigma, la cutícula del estigma, el tracto estilar, el funículo o el micropilo. Todos estos tejidos producen a su vez proteínas que van a estar interactuando con el grano del polen o con el tubo polínico, y que además se sabe son importantes para que se desarrolle un embrión en la planta. Por lo tanto, toda la comunicación química que se da durante este cortejo, mediado por las interacciones polen y pistilo, repercuten al final de cuentas en el desarrollo embrionario para que se forme una nueva semilla, un nuevo esporofito, esporofito en las plantas con flores. La selección de los granos de polen por parte del gineceo que podrán desarrollarse y crecer se establecen a través de esta comunicación química de la que hablamos, y pueden ocurrir entre especies diferentes debido a la presencia de polen heteroespecífico, es decir, de otras especies que son acarreadas por los vectores de polinización que no son, que son erráticos, como el polen o el agua, o inclusive porque los polinizadores sean generalistas y visiten a diferentes especies en un mismo evento reproductivo. O esta comunicación química puede darse entre el polen y el pistilo de la misma especie, cuando el polen es homoespecífico. Cuando la comunicación es interespecífica, hablaríamos de medios de aislamiento reproductivo, y cuando es intraespecífica, de un caso de selección sexual. Es decir, las plantas pueden aislarse reproductivamente a través de esta comunicación de otras especies cercanas, y pueden además seleccionar a los gametofitos de mayor calidad a través de esta plática. Heslop Harrison en 1975 distinguió 6 etapas cruciales que se dan en las interacciones polen y pistilo. La primera es la captura y adhesión del polen. Esto ocurre porque no todos los estigmas tienen superficies que sean suficientemente húmedas para permitir que el polen se adhiera a esa superficie, ya sea de las papilas o de la cutícula expuesta del mismo estigma. El segundo punto es la hidratación del polen. Recordemos que cuando hablamos de la microgametogénesis, hablábamos de que el polen se deshidrata. El polen está deshidratado y se sabe que puede tener una humedad menor al 25% en algunas especies. Y para que cualquier proceso celular ocurra de buena manera, necesitamos entonces que el esporofito femenino ceda agua al gametofito masculino. Esta transferencia conlleva a que el polen germine, es decir, produzca la célula del tubo polínico, crezca, y en un siguiente paso se daría la penetración del estigma por el tubo polínico. En este caso, las células de la cutícula del estigma tienen que abrir espacios intercelulares o degenerarse para permitir que la célula del tubo polínico entre hacia el tracto estilar. Este tracto estilar
puede ser un tejido hueco, como se da en algunas monocotiledóneas y en algunas especies de angiospermas basales, o puede ser un tejido compacto conectivo a través del cual tengan que crecer las plantas en los espacios intracelulares o canales que estén dispuestos para este crecimiento. El último paso sería la entrada del polen en el óvulo para descargar las células espermáticas. De este hablaremos en esta presentación y lo trataremos también cuando hablemos de la doble fecundación. Como discutimos en la diapositiva anterior, 3 de los pasos ocurren en el estigma. Es importante aclarar que hay una gran diversidad de estigmas y que estos están conformados tanto por células que se elongan sobre la superficie del estigma, que en este caso podemos ver como estructuras de formas plumosas en las fotografías A, B y C, y que estas pueden interactuar, estas papilas que tienen diferentes formas en diferentes especies o pueden estar inclusive ausentes, tienen formas, tienen una superficie elongada sobre la cual pueden comunicarse químicamente, es decir, percibir las proteínas que se produjeron en los granos de polen. Como vemos en la fotografía P, la adherencia sobre estas papilas establece estos medios de comunicación que tendrían entonces como reacción los siguientes pasos de interacción entre el esporofito femenino y el gametofito masculino, los cuales están dados por la elongación del tubo polínico, que es esta estructura que crece a través del surco de los granos de polen, y es una célula que tiene un rápido crecimiento y que puede seguir interactuando tanto con las células papilares, como vemos en las fotografías E hasta la K, o sobre la cutícula del estigma, como vemos en las fotografías I, M, en donde se pueden permitir aperturas entre los espacios intercelulares o la degeneración de alguna de las células cuticulares para que este tubo polínico crezca ahora a través del estigma. Se considera que cuando los 6 plazos que describimos anteriormente concluyen de manera correcta, la interacción entre el polen y el pistilo es compatible. Cuando alguno de los pasos o más de uno de los pasos se truncan y se previene la fertilización, se habla de una interacción incompatible o incongruente, dependiendo si la comunicación se dio entre polen de la misma especie en el primer caso o entre polen de diferentes especies en el segundo caso de la incongruencia. La autoincompatibilidad, de la cual hablaremos en el resto de la presentación, se define como la comunicación química entre las plantas por la cual la planta madre, el esporofito femenino, identifica la similitud genética que mantiene con el polen. Este mecanismo previene la endogamia no solo por autofecundación, sino también por polinización
de granos de polen que estén emparentados con el esporofito femenino. Para que se dé, es necesario que la planta sea hermafrodita y que además de ser hermafrodita, produzca en la misma flor granos de polen que sean viables y que el saco embrionario esté bien desarrollado, es decir, que sea una planta hermafrodita fértil. La caracterización de la autoincompatibilidad se puede dar cuando las plantas hermafroditas son de un solo tipo floral o de un solo morfo floral, y hablamos entonces de autoincompatibilidad homomórfica. También existe una incompatibilidad que se da en las plantas que son heterostílicas, de las cuales hablamos anteriormente cuando hablamos de la diversidad de sistemas de expresión sexual. Y en este caso, la incompatibilidad se da porque se previenen las polinizaciones entre los morfos longistilos, es decir, el polen del morfo longistilo no puede germinar en cualquiera de las otras flores que pertenezcan al mismo morfo, ni las plantas del morfo brevistilo no podrán germinar en otras flores que tengan el morfo brevistilo. Una segunda caracterización de los tipos de autoincompatibilidad va a depender del sitio donde ocurra la reacción de autoincompatibilidad, y a grosso modo lo podemos dividir en estigmático, estilar o de acción tardía, a los cuales describiremos más adelantemente, o por el tipo de proteínas que se comunican con el esporofito femenino. Si las proteínas provienen del grano de polen o del tubo polínico en particular, se habla de un sistema de autoincompatibilidad gametofítico. En este caso, tenemos que reconocer que las células del grano de polen son haploides. Por lo tanto, un grano de polen solo lleva la información de una proteína que es la que va a ser detectada por el esporofito. En el caso de los sistemas de autoincompatibilidad esporofítico, el mismo grano de polen puede producir proteínas que se comunican con el esporofito femenino, y en este caso los granos de polen tienen la información de proteínas que se formaron en el tapete del esporofito masculino, por lo cual cada grano de polen tiene la información diploide de el progenitor. Hay que recordar que un padre heterocigoto puede formar en su esporofito masculino granos de polen que tengan uno u otro alelo para un locus que vamos a llamar S, que sería el locus del alelo de autoincompatibilidad, el alelo S, que es el que determina esta autoincompatibilidad genética. En este caso, las proteínas están adentro de la célula haploide, por lo tanto, solo se expresa una proteína en el gametofito masculino. Para un padre heterocigoto S1, S2, tendríamos por lo tanto la formación de granos de polen S1, S2. Los granos S1 no van a crecer en el pistilo o en el estigma debido a que son identificados como del mismo individuo. Lo mismo pasará para los granos de polen que tengan el alelo S2.
En el caso de que el esporofito femenino sea un esporofito S1, S3 y que el polen provenga de una planta S1 o S2, solamente los granos de polen que tengan la expresión de la proteína S1 no germinarán. Los S2 podrán germinar porque no comparten ningún alelo con el esporofito femenino. En un esporofito femenino que tenga un genotipo S3, S4, para el mismo caso de un donador de polen S1, S2, tanto los granos que tengan la proteína S1 como aquellos que tengan la proteína S2 van a poder germinar. En el sistema de autoincompatibilidad gametofítica, por lo tanto, sería necesario que al menos tengamos 4 alelos para que en la población se puedan producir suficientes semillas. Esto hace que la diversidad alélica en plantas que tienen el sistema de autoincompatibilidad produzca varios alelos, o sea, multialélico para el gen S del sistema de autoincompatibilidad. En contraparte, en los sistemas esporofíticos, dado que el reconocimiento es de las dos proteínas que están en la cubierta del polen, el reconocimiento va a darse para el genotipo del gametofito masculino que produjo los granos de polen, independientemente de que estos tengan un genotipo haploide diferente al de la planta progenitora. En este esquema comparativo podemos ver en la parte superior lo que ocurriría para granos de polen que germinen en diferentes esporofitos femeninos de un donador que tiene un genotipo S1, S2 como donador. Mientras que en ninguno de los dos casos el tubo polínico logra crecer cuando la madre tiene el mismo genotipo que el donador. En el segundo caso podemos ver los pistilos que están en la parte intermedia, que para el sistema gametofítico puede haber germinación de la mitad de los granos de polen porque estos no comparten ninguno de los alelos para el locus S de la madre. Sin embargo, en el esporofítico que está en la parte inferior, en nuestro esquemas B, podemos ver que la madre es capaz de reconocer que el esporofito, el donador de polen, tenía también al alelo S1. Esto es que una de las proteínas que están en la parte externa de los granos de polen es compartida indistintamente en granos de polen que tengan el alelo S1 dentro de las células haploides o aquellos que tienen el alelo S2 dentro de las células haploides y que deberían de ser identificadas por la madre como diferentes. Para que en un sistema esporofítico pueda haber germinación, los dos alelos del genotipo deben de ser diferentes. Y esto lo vemos en el último esquema, en donde el donador tiene un genotipo heterocigoto S1, S2 para el locus S, el sistema de incompatibilidad, y la madre tiene un genotipo S3, S4. En este caso, como ninguna de las proteínas expresadas en el exterior del polen fue identificada como similar, se permite el crecimiento del tubo polínico.
Por lo tanto, para identificar si existe o diferenciar si existe un sistema gametofítico o un esporofítico, es necesario establecer cruzas entre organismos para los cuales los genotipos de locus S se conozcan, es decir, establecer cruzas controladas entre individuos, entre muchos individuos, para tener la representación de suficientes heterocigotos que tengan alelos de incompatibilidad diferentes. Otra caracterización tipológica de los sistemas de autoincompatibilidad es la que se evidencia por el momento o el tipo de tejido entre los que ocurren las interacciones. Si las interacciones ocurren en la zona estigmática, hablaríamos de un tipo de autoincompatibilidad estigmático. Este puede ocurrir previniendo la adherencia de los granos de polen, su germinación y la elongación del tubo polínico, o a través de la prevención del crecimiento entre los espacios intercelulares del estigma. Las fotografías que presentamos en esta diapositiva nos indican, por ejemplo, que en la fotografía D no hay crecimiento de los tubos polínicos, es decir, el polen no germinó. En la fotografía B podemos ver cómo en el tubo polínico de la parte inferior izquierda se está deteriorando todo el grano del polen y el tubo polínico brilla más por la presencia y acumulación de calosa de forma no regular al momento de intentar penetrar el estigma. Podemos ver cómo en las fotografías A y C los granos de polen germinaron bien, elongaron su tubo polínico que llega hasta la superficie estigmática, y en la fotografía C podemos ver cómo ésta atraviesa la cutícula en una reacción que consideramos autocompatible en fotografías A y C, mientras que las B y la D son autoincompatibles. En esta fotografía vemos una reacción de autoincompatibilidad que ocurre en el estilo, es decir, cuando el tubo polínico está creciendo por el tracto estilar, y en este caso podemos ver cómo la punta del tubo polínico también sigue acumulando calosa, y esta acumulación de calosa hace que el tubo polínico detenga el crecimiento en ese momento. Los tipos de autoincompatibilidad de acción tardía son aquellos que ocurren en el ovario, es decir, que pueden detener el crecimiento del grano de polen, del tubo polínico, del grano de polen, en el funículo o en el micropilo, o inclusive a través de las sinérgidas. Estas dos células que están en la región micropilar del saco embrionario. En las tres microfotografías observamos cómo los tubos polínicos tienen acumulaciones de calosa, brillan más bajo esta luz epifluorescente que lo que se esperaría. Y en la última fotografía podemos ver cómo la célula del huevo no tiene una depositación, tiene
un núcleo espermático que llegó hasta la célula del huevo, que es esta célula E. En otros casos, se ha visto que el desarrollo embrionario puede, de manera sincronizada, detenerse algunos días después de la fecundación, de la doble fertilización, y se considera también un sistema o un mecanismo de autoincompatibilidad post-fertilización, que sería un símil a una aborción temprana de los embriones en el caso de detectar que hay algún problema genético. En este caso se sabe que esta reacción de aborción se da solamente cuando se comparten algunos alelos del locus S. La forma de identificar este tipo de aborciones también está relacionada con la acumulación de cuerpos de calosa alrededor del embrión, como vemos en estas fotos A, B y C, en donde los puntos brillantes demuestran que la calosa comienza a crecer alrededor del embrión que se estaba desarrollando. Son diversos los estudios que se han hecho sobre los sistemas de incompatibilidad y a la fecha conocemos que los mecanismos moleculares, es decir, las proteínas que están involucradas en esta comunicación química, pueden ser diferentes en los sistemas gametofíticos y esporofíticos y que en algunos casos son compartidas por familias que son filogenéticamente distantes. Por ejemplo, para el sistema gametofítico, que es característico de las familias de las solanáceas que están entre las astérids, es compartido por especies de la familia rosácea que están entre las rosids y de la familia Scrofulariaceae que se encuentran entre las lámids. Estas proteínas se sabe que son señales químicas que ocurren en el estilo y que están asociados con genes de ribonucleasas, es decir, proteínas que eliminan a los RNAs mensajeros, deteniendo por lo tanto la traducción de proteínas en el tubo polínico. El componente de algunos de los genes S en la contraparte masculina son genes de las cajas F que actúan como un mecanismo de regulación de la transcripción del ARN mensajero en los tubos polínicos. En la familia Brassicaceae, que tiene un sistema de incompatibilidad esporofítico, las proteínas están asociadas con señales asociadas con la vía de las quinasas. Hay que recordar que las quinasas son moléculas que están regulando la expresión de diferentes factores de crecimiento en las especies y que en este caso controlan la hidratación del polen en la superficie estigmática. En la familia Papaveracea también se ha identificado un sistema gametofítico de autoincompatibilidad que está relacionado con señales de la vía del calcio, con el control de la muerte apoptótica de las células de los tubos polínicos incompatibles. Es decir, estas proteínas previenen que el calcio se introduzca en el gametofito masculino y causan su muerte temprana.